escondes bajo sus alas. No solo es un canto, es mi razón de cantar. Qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Bueno, tomar asiento, hermanos. Gracias. Bueno, me presento rápidamente. Me llamo Álvaro Espinosa. El Señor me permitió nacer y crecer en una ciudad muy lejana. El Señor me permitió nacer y crecer en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Yo soy sinaloense por nacimiento, pero regio por adopción. Mi esposa es de pura cepa nicolaíta, así que dijo el abuelito de la familia, pues si ya prendes carbón y no se te apaga, ya eres regio. Entonces creo que vamos bien por ese asunto. Gracias a Dios por el tiempo, hermanos. El Señor me permitió venir aquí a la Universidad Cristiana, aquí en 2013. Estudié ahí la licenciatura en teología, estuvimos preparándonos para servir al Señor. En 2017 el Señor me permitió comenzar a trabajar activamente en el ministerio con la Iglesia Bautista Nueva Vida, participando en el cuerpo pastoral como simplemente un asistente. El Señor nos siguió permitiendo trabajar. En 2018 me fui a trabajar en una iglesia como pastor interino en la ciudad de Saltillo. El Señor trabajó fielmente y grandemente en nuestras vidas allí. Y pues el día de mi boda se acabó el interinato del pastorado, ¿verdad? Nos casamos mi esposa y yo. La conocí también ahí en la universidad. Ella estudió licenciatura en pedagogía y pues es maestra, tiene una vocación tremenda para con los niños, y eso es algo que yo aprecio y disfruto mucho. Es un complemento total a las deficiencias de su servidor. Y créanme, hermano, que es Dios mostrando su amor y gracia. Ahora, por la gracia del Señor, continuando nuestra preparación en el ministerio, continuamos en la misma maestría que cursó el pastor Pelayo, terminamos la maestría y ahora en el proceso del doctorado por la gracia de Dios. Entonces es una oportunidad, hermanos, que tenemos de aprender y de conocer a Dios. Y mientras más aprendes, hermano, más te das cuenta de que menos sabes. La palabra de Dios nos transforma y nos muestra que cuando yo pienso ser alguien, Dios se encarga de cambiar esa idea y ponernos la idea que Él tiene sobre nosotros. Entonces, precisamente, hermanos, por eso es importante analizar las historias del Antiguo Testamento. Por eso es importante analizar lo que Dios ha dicho en su palabra desde los primeros libros de la Biblia. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vemos la maravillosa historia de redención y de cómo Dios trabaja en la vida de su pueblo. Y ahora en el libro del Éxodo, cómo nos muestra esta abundante misericordia y gracia para con su pueblo, y aún más ahora por medio de la vida de un hombre muy especial. Cuando nosotros pensamos en el libro de Éxodo y vemos este capítulo, en ocasiones podemos ver que Dios habla a su pueblo, habla a las personas específicas, ¿verdad? Y trabaja en personas específicas. Y esto me recordaba mucho una situación que tuvimos cuando estudié anteriormente también en un instituto bíblico en la ciudad de Hermosillo, y nos tocaba ir a compartir el evangelio, y en una ocasión que no teníamos mucho que hacer, vimos que estábamos muy ociosos, y el maestro nos dijo, pues váyanse a la plaza a predicar, a ver si tantas ganas tienen de ministrar y de que quieren estar en el ministerio, a ver, váyanse a la plaza y al kiosco a predicar. Y estábamos como algunos compañeros y dijimos, bueno, tal vez así como predicar al aire libre, pues la gente no va a acercarse, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, empezamos a planear la actividad, empezamos a buscar algunos instrumentistas, algunos músicos, tocaron en el kiosco, mientras tocaban, algunos otros pasaba el tiempo de enseñanza, tocaban, y así empezamos a hacer esto ya de manera significativa y algo como una actividad que hacíamos, que el Señor estaba trabajando en nuestras vidas. Lo interesante fue que en una ocasión vimos a un hombre que se acerca con unas bolsas de comida porque está cerca de una tienda comercial,
Y este hombre se acerca y está como mirándonos y se agarra su cara, se agarra su pecho, sus brazos, y como que lo veíamos como muy compungido de corazón, muy conmovido por lo que estaba viendo y escuchando. Y pasó esa ocasión, nos acercamos a él, nos presentamos, le dimos un folleto, y a la siguiente semana volvió a estar allí. Y a la siguiente semana volvió a estar allí. Y después de 3 ocasiones fuimos y preguntamos con él y le dijimos, oiga, pues qué padre que viene con nosotros y muy bonito que quiere compartir y que quiere estar aquí con nosotros, pero pues queremos presentarle a Dios. ¿Qué le parece si...? Dice, no, mire, lo que pasa es que yo vengo por una razón. Me dice, yo veo tantos jóvenes, tantas personas en este mundo, y se van por las drogas y se van por los vicios de esta vida. Dice, y me llena el corazón ver a jóvenes que están compartiendo de Dios. Pero nada más eso. Y nosotros, ¿cómo? Sí, dice, está bien, está muy bonito que ustedes hagan eso. Dice, pero pues yo no necesito a Dios, yo no necesito lo que ustedes están diciendo, pero a mí me parece muy bueno que lo compartan porque todos lo necesitan. Pero yo no, porque pues yo ya tengo mi trabajo, yo ya tengo mis cosas, yo ya tengo mi familia, yo no necesito de Dios, yo ya tengo la vida resuelta. Dice, pero la gente necesita escuchar de Dios. Y al misma vez que escuchábamos eso decíamos, wow. Hermanos, muchas veces cuando Dios está buscando activamente a las personas, la respuesta muchas veces del ser humano a esa búsqueda de Dios es decir, no, a mí no, Dios no me está buscando, no, es a otros a quienes está buscando, es a otros a quien escuchó al hermano esta predicación. Sí, para el hermano fulanito de tal es esa predicación. Mira, ojalá hubiera venido este hermano, porque ahí es donde hubiera entendido cómo Dios está hablando. Hermanos, muchas veces esto sucede. Y cuando leemos el libro de Éxodo y vamos a este capítulo 3, vamos a encontrar 4 formas en las que Dios se ha revelado a su pueblo. Y veremos maneras impresionantes de cómo Él busca tener una relación personal con su pueblo. Dios busca tener una interacción personal con su pueblo, pero muchas veces el hombre pone pretextos para conocerlo mejor. En necedad, en incredulidad, decide rebelarse en contra de Dios. Y por ello Dios se manifiesta de una manera especial. Porque Dios se ha revelado personalmente. Tú debes confiar en que Él está contigo. Amén. Porque Dios se ha revelado personalmente. Tú debes confiar que Él está contigo. Y vamos a estudiar esta sección, este capítulo. Y veremos estas 4 formas en las que Dios se revela personalmente. Y nos muestra a través de su palabra las diferentes formas en las que nosotros también podemos ver estos principios de la Escritura y estos principios de fe, aplicarlos a nuestra vida. Mire, por favor, vaya conmigo, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, en esta primera sección vemos que Dios se ha revelado por medio de su presencia santa. Vemos a un Dios revelado por medio de su santa presencia. Es interesante lo que sucede aquí. Sabemos que Moisés había pasado, recuerdo que han estado viendo ya capítulo 1 y capítulo número 2, y en la última mitad del capítulo número 2 nos recuerda por qué Moisés está en Egipto, por qué está incluso en el desierto, y ahora nos dice, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Vemos que Moisés resultó huyendo de Egipto, llegando con su suegro,
Pasó los primeros 40 años de su vida en las cámaras de Faraón, en los banquetes de Faraón, en las escuelas de Faraón, siendo instruido por los mejores maestros, la ropa más excelente, la vida más pulcra, la vida más pura, la vida más excelente que el mundo podría comprar. Este fue nuestro querido Moisés por los primeros 40 años. Y él vio la aflicción de su pueblo, de acuerdo a lo que vemos en capítulos anteriores. ¿Y qué sucedió cuando él vio la aflicción de su pueblo? Cuando vio que un egipcio estaba dañando a un hebreo, él fue y mató en cólera a ese egipcio. Encubrió su muerte y dijo, ya, solucionamos el problema. Libramos a un israelita de la mano de un egipcio. Pasa un momento más, pasa un tiempo más. Y dos israelitas están peleando y Moisés quiere ser el que libra esa pelea y llega y les dice, ¿por qué pelean? Y dice, a ver, ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros para que lidere? Entonces sabía que alguien había descubierto su intención, su plan, y su asesinato, encubierto por la arena, ahora ya estaba visible. Y los 40 años primeros de Moisés, de la vida de Moisés, pasaron demostrándole, pensando él que él era alguien. ¿Cómo resultó este primer intento? Cuando él intentó cobrar justicia por su propia mano, resultó en un desastre total, en el asesinato de una persona, y como resultado y como correspondiente, huir a Egipto. Ya no hay más lujos, ya no hay más opulencia. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ya no hay más lujo en el palacio. Ahora es el pastor de ovejas. Aproximadamente, parece ser que 40 años después de este evento de Egipto, Moisés aparece y no tenemos más que en estos 80 años de la vida de Moisés, son del versículo 11 al capítulo 3:1. Así que podríamos hablar de 80 años de la vida, del resumen de los 80 años en media página. Lo que Dios hizo en esos 40 años lo veremos con unos libros después de esto. Veremos todo lo que Dios está trabajando en la vida de Moisés. Ya no hay más lujos, ya no hay más opulencia, ya no hay más apariencia. Por medio de 40 años Dios trabajó y forjó el carácter de Moisés para hacerlo útil en sus manos. 40 años pasó Moisés pensando en que era alguien y 40 años Dios usó para decirle que no es nadie. ¿De qué manera este Dios soberano estaba obrando? A través de mostrarse por medio de su presencia a la vida personal de Moisés. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. El ángel de Jehová se apareció por medio de esta zarza, y yo no sé si Moisés era tal vez como nosotros, pero probablemente si usted ve un árbol quemándose, pues ve un árbol quemándose. Hermanos, una zarza quemándose en el desierto no es nada fuera de lo ordinario. ¿Sabe qué es lo que está fuera de lo ordinario? Que no se consuma. Está ahí la zarza, está ardiendo y está ardiendo y está ardiendo, y parece ser que es Moisés un poco curioso. Y va y observa que la zarza está quemándose. No sé cuánto tiempo lo observó, no sabemos cuánto tiempo se quedó mirando, pero lo que sabemos es que era un hombre curioso porque se quedó mirando y decía, la zarza no se consume. Aquí hay algo raro, vamos a ver qué está pasando. Se acerca Moisés y vemos que es algo fuera de lo normal hasta que Dios hace esto. Versículo número 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. No, que no se había aparecido el ángel de Jehová. Bueno, algo para pensar más adelante, hermanos. Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Se acerca Moisés y pongámonos en sus zapatos, hermanos. Él está curioso porque hay un árbol que se está quemando, pero que a la vez no se desgasta por ese fuego. Y cuando vemos la inclusión de siempre este elemento del fuego por medio de la presencia de Dios, es algo manifiesto acerca de su santidad. Recuerda el libro de Isaías, de cómo el fuego purifica la boca de Isaías y lo hace apto. Le dice, perdonado tu pecado, por mandato de Dios, limpiada tu impureza. Y esta manifestación por medio del fuego en la zarza es la manifestación santa de la presencia de Dios. La santidad de Dios es algo glorioso. Y lo increíble de este momento es cómo Dios se revela. Y lo impensable es la respuesta de Moisés. Moisés inmediatamente escucha la voz de Dios. Él dice, heme aquí. Yo no sé usted, hermano, pero piénselo un momento.
un árbol le está hablando a Moisés. Un matorral quemándose le está hablando a Moisés. Y él responde inmediatamente: heme aquí. Qué increíble manifestación de la santidad de Dios. Dios se revela diciendo que Él es el Dios de la nación, es el Dios de los padres de esta nación, y que esta revelación santa exige una respuesta inmediata. Le dice: no te acerques, porque sin santidad nadie verá al Señor. No te acerques, quita el calzado de tus pies, pues el lugar en que tú estás, tierra santa es. Está Moisés en la presencia del 3 veces santo. Está Moisés delante de aquel que se ha manifestado para que él pueda conocerle personalmente. ¿Y sabes qué, hermano? En la presencia del 3 veces santo, Moisés algo entiende sobre la santidad de Dios. Porque inmediatamente, versículo número 6, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Más adelante entenderemos por qué, cómo se manifiesta la gloria de Dios en el libro de Éxodo. Veremos esta manifestación visible de la gloria de Dios. No sabemos qué tan intenso fue este evento, qué tan potente sería la luz, el fuego de esta zarza. Pero lo que sabemos es que Moisés vio la zarza y Dios le dijo: tierra santa es. Y Moisés dijo: 2 pasitos para atrás y yo me cubro. Hermanos, algo entiende, algo Dios le reveló en ese momento. Tuvo miedo, tuvo temor de ser expuesto a esa santidad cegadora de la presencia santa de nuestro Dios. No sabemos lo que sucedió, pero lo que sí sabemos es que esta manifestación de Dios traería consecuencias en la vida de este hombre. La manifestación de la presencia de Dios cambió radicalmente quién era Moisés. Solo la manifestación de la presencia santa de Dios es aquello que podría atemorizar e impactar de tal modo que este evento es recordado hasta nuestros días. ¿Se acuerdan de algún otro evento que ha sucedido algo así? En la pesca milagrosa, Pedro dice: Señor, aléjate de mí que soy hombre pecador. Un milagro, una manifestación de poder, de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios. Y Pedro dice: Señor, yo no soy digno de estar delante de ti. Yo soy hombre pecador. No hablo de pecado, dijo Jesús. Pero la manifestación de su presencia muestra y impacta la vida de las personas que son impactadas precisamente por ella. Hermanos, ¿qué presencia a nosotros nos impacta? Y lo voy a poner con un ejemplo muy común. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un oficial de tránsito en la parada allí y vemos unas lucecitas y de repente que usted ve voy a hacerlo impersonal para que usted no se sienta identificado, porque aquí yo creo que no pasa, nunca pasa, hermanos. Todos respetamos la ley de tránsito a diestra y siniestra, nunca nos falla, ¿verdad? Pero usted ve un carro que va al lado suyo, ¿verdad? Que viene como a 120 kilómetros por hora en una zona escolar donde debería de ir a 30. Y en cuanto ve las torretas prendidas, nomás observa que el carro se detiene. Solo las luces de una patrulla de tránsito hicieron cambiar, impactaron lo que ese hombre o mujer estaba haciendo. Cuando escuchamos la ambulancia, inmediatamente hasta nos ponemos ansiosos y decimos: ¿para dónde me muevo? No quiero estorbar. Un sonido. Cuando escuchamos una torreta de una patrulla de policías, un sonido ensordecedor, duro, decimos: ay, alerta, y me muevo a un lado, a ver, no quiero estorbar. La presencia de un oficial del orden y de la ley causa un impacto en nuestras vidas. Hermanos, usted y yo, por la gracia de Dios, somos impactados por la presencia de nuestro Dios cada día por medio de su palabra. Y la pregunta, hermanos, entonces es: ¿por qué lo ignoramos? ¿Por qué Dios no ese impacto? Decía un hermano: cuando un camión, un tren te atropella, no quedas igual, no puedes quedar igual. Cuando la arrolladora santidad de Dios, abrumadora e iluminadora, impacta la vida de una persona, porque su presencia manifiesta, se demuestra en nuestras vidas cada día. Amén. Hermano, ¿por qué entonces decidimos ignorarlo? ¿Cuántas veces no hemos visto que Dios se manifiesta de maneras increíbles en nuestra vida? Cuando de manera cuidadosa nuestro Padre Celestial provee para lo que usted y yo no solamente deseamos
o necesitamos, sino aún para lo que Él dice, mira, te voy a dar más porque soy bueno. Cuando nos trae paz en los momentos de dificultad, cuando trae consuelo ante la pérdida de alguien amado, cuando Dios nos guía a tomar decisiones. Hermanos, el asunto es que desconfiamos porque creemos que Dios está allí, pero no tan allí como para afectar mi vida, no tan cerca como para que me impacte a mí. O sea, sí, se manifiesta en la iglesia y en la multitud nosotros nos acobijamos y decimos, sí, pues a todos, ¿verdad? A todos Dios habla. No, Dios está hablándote a ti y buscándote a ti. Cuando Moisés intentó librar al pueblo por su propia mano, terminó muy mal. Y Dios utilizó ese tiempo para forjar en Moisés un carácter que solo a través de la presencia de Dios sería impactado, cambiado y moldeado y transformado para el propósito que él estaba buscando. Moisés se encontró en una encrucijada de hacerlo como él lo quería hacer, pero terminó haciéndolo y siendo la persona que Dios quiso. Solo confiando en Dios pudo entender esta manifestación santa de su presencia, y asimismo nosotros podemos salir victoriosos cuando somos impactados por esta presencia santa. Dios se revela por su presencia, y usted podría argumentar y decirme, hermano, eso es muy general. O sea, Dios se manifiesta a todos. Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A todos Dios se ha revelado. ¿Cómo puedo estar seguro de que eso es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro de que es lo que Dios está obrando, trabajando en mi vida? Bueno, veamos lo que dice versículos 7 al 12. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremendo pasaje! ¿Por qué, hermano? Porque Dios se ha revelado por medio de su misión santa. Dios se ha revelado por medio de su misión santa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando vemos el desarrollo de la historia del libro de Éxodo, encontramos algo que marcaría toda la narrativa. Es curioso que Moisés no sabía que se iba a encontrar a Dios cuando se acercó a la zarza. Cuando se acercó a la presencia de Dios, recibió una misión, un llamado, un mandato de parte de Dios. La zarza le habla y le demuestra a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo, que Dios ha escuchado el clamor del pueblo de Israel y que ha observado el dolor que están viviendo en ese preciso instante. Moisés había luchado para librar al pueblo, pero en el plan oportuno de Dios no era el momento, ni era el lugar, ni era la forma. Dios en su soberano plan presentó el momento perfecto e incluyó a Moisés, decidió incluir a Moisés en este plan. Una de las cosas que podemos ver es que Dios oye a su pueblo, que Dios escucha la oración de su pueblo. Sabemos que en ocasiones el pueblo de hecho renegó y se quejó, y en incansables ocasiones lo hizo probablemente, y falló probablemente en ocasiones. Pero parece ser que su lucha en oración era constante delante de Dios. Día a día, vez tras vez, rogando que Dios tuviera misericordia de ellos. Hermano, y podríamos argumentar, entonces sí, Dios escuchó, pero 40 años después, 80 años después, 100 años después, no sé cuántos años después. Entonces, ¿qué sucede? ¿No que Dios escucha? Bueno, sí.
Y la palabra de Dios nos dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. La manera en la que Dios se revela a Moisés por medio de su presencia santa, le dice lo que ha de hacer, la comisión que Dios le va a encargar, porque hay una razón para esa comisión. El pueblo de Dios está sufriendo. Y ahora la respuesta de Moisés, de un Moisés cambiado y modelado por el carácter de Dios, por lo que Dios estaba buscando en él, dice versículo número 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés entendió que en él no había nada bueno, nada digno, nada suficiente como para ir delante del rey más importante del mundo conocido a decirle: Dios quiere que salga su pueblo. Buena suerte. Moisés dice: ¿quién soy yo? Y saben, hermanos, es un contraste de que en la casa de Faraón él pensaba ser alguien, y de hecho probablemente lo era. Era el hijo de la hija de Faraón. Tenía una posición, tenía un renombre, tenía una autoridad. Pero ahora vemos, después de toda la manera en la que Dios trabajó en él dice: ¿quién soy yo? Y sí, en algún sentido parece como una duda, pero más bien, hermanos, parece una manifestación de humildad, de decir: qué insignificante soy yo para esta gran tarea que Dios está encomendando. Entendió que nada bueno había en él, nada lo suficientemente digno, nada digno de alabanza, nada suficiente capaz para cumplir la misión que Dios había dado. Pero es aquí donde vemos esta verdad hermosa. Versículo número 12. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Y le dice: cuando esto es verdad, y tan verdad es que cuando saques al pueblo de Egipto, van a venir aquí y aquí van a adorar. Es Dios planeando y encargando su misión santa. Hermanos, es la realidad de nuestras vidas lo que escuchamos. Dios no llama a personas capacitadas. Dios capacita a las personas para cumplir sus llamados en cada área en la que Él tiene un plan. Dios nos ha dado una comisión grande a su iglesia y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero muchas veces, hermanos, nosotros llegamos a desconfiar, como el propio Moisés: ¿quién soy yo? ¿Cuántos años han pasado y no he escuchado la voz del pueblo, Dios? Quisiera contarle, hermano, sobre una persona en mi familia, una tía. Ella deseaba casarse, tenía deseo de verdad de casarse. Deseaba tener familia y deseaba casarse. Y por años rogó al Señor y el Señor la alcanzó muy temprano, de edad, pequeñita. Y por años estuvo orando y rogando al Señor. Y llegó un punto en donde ella sufrió de depresión y de deseos muy complejos en su propio ser. Decía: es que Dios me ha dejado sola. Dios se alejó de mí, ya no quiere estar delante conmigo porque yo le he pedido por tantos años esto. Y parecía como que Dios no había escuchado su plegaria, como que Dios no había escuchado su oración. Hermanos, ella desde algunos que serán 8 o 9 años. Y curiosamente la hermana que le ganó para Cristo le animaba a pensar: ora por la persona que Dios va a traer a tu vida, para que tú seas la persona que Dios tiene preparada para él. Y esta familia mía, esta tía mía, oraba incansablemente por eso, por años, hermanos. Llegaron los 40 años y ella dijo: se me hace que Dios pues quiere que le sirva de otra manera. Para nosotros fue una persona que nos influyó para entender la fe de manera personal y veíamos cómo Dios estaba trabajando en ella. Y después, a los 43 años de edad, Dios trajo una persona a su vida. Y fue Dios quien los juntó y fue Dios quien los unió en matrimonio. Y decía: bueno, pues es que tengo 43 años. O sea, sí, qué padre Dios, pero yo también quería tener familia. Un año después, tengo a mi sobrina en la casa. Hermanos, Dios escucha las plegarias de sus hijos. Dios escucha la oración. Dios no está alejado de sus hijos. Y cuando Dios tiene un plan,
para cada persona, hermano, requiere una respuesta. Dios, por medio de su palabra, ha dicho que tiene una razón y una forma en la que tú y yo debemos de responder a esto. De la manera en la que podemos confiar en que Dios escucha nuestra plegaria, también podemos confiar en Él, que existe para mostrarnos lo que el plan eterno de Dios me incluye a mí también. ¿En qué maneras Dios quiere que yo sirva? ¿En qué maneras quiere Dios que yo trabaje? ¿De qué maneras quiere Dios que yo cumpla esa misión que Dios me ha dado? Y sí, hermanos, Dios ha dado una misión específica a la iglesia local. Dios ha dado una misión específica a aquellos, y ahorita vamos a hablar porque realmente esto habla también de personas específicas para cumplir puntos específicos en cuanto al ministerio. Pero sí, todo creyente, hermano, está llamado a servir a Dios. Todo creyente está llamado a, desde su lugar, desde cada una de las cosas que usted esté haciendo, servir a Dios. Hermanos, ¿cuán difícil es hacer esto? ¿Cuán difícil es pensar incluso? A veces es más importante el trabajo que servir a Dios. A veces es más importante el descanso que servir a Dios. A veces es más importante mis gustos y mis deseos y lo que yo quiero y anhelo tener en este momento, que lo que Dios busca que usted haga y cumpla. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que Dios de manera amorosa y cuidadosa pone en nosotros una carga, un deseo en el corazón para servir y ministrar, tal vez en algún área, tal vez en algún hermano, tal vez en alguna situación, y decimos, no, pero es que mira, si ayuda a esta hermana con una despensa, pues no voy a poder comprar tacos toda la semana. Y son más importantes los tacos que abundar en misericordia. Hermanos, a veces esa es nuestra perspectiva y tal vez no lo decimos de esta manera, porque si lo vemos de esta manera se escucha muy mal. Pero decimos, no, en otra ocasión Dios le va a proveer. ¿Cómo nos dice la Escritura? Cuando dice que vienen personas y con necesidad, Él dice, sí, que te vaya bien, Dios te bendiga. Y usted tiene la oportunidad de bendecir y de mostrar misericordia y amor y gracia delante de otros. Y no solo esto, hermanos, de la comisión también habla acerca del ministerio. Y es cierto que Dios de manera soberana y de manera hermosa decide tomar a personas imperfectas, incapaces, con un montón de defectos, con múltiples problemas. Y Dios dice, Señor, esta persona, este hombre, esta mujer, Dios le habla y le comisiona para hacer una tarea específica y dice, Señor, yo no puedo. Y Dios dice, sí, así me sirves. Cuando dices, yo no puedo, cuando ya te cansaste de intentarlo de tus propias fuerzas, dice, perfecto, ahora sí, ahora me sirves. ¿Por qué? Porque cuando Dios es fuerte, entonces yo soy débil y Él es fuerte. Dios se manifiesta por medio de mi debilidad. Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Hermanos, y en ocasiones nos hemos dado cuenta de que padres mismos dicen a sus hijos, no estudies, no trabajes, no busques nada que tiene que ver con la iglesia, porque vas a morirte de hambre. Porque ¿cómo vas a estar en una iglesia compartiendo de la palabra de Dios? ¿Cómo vas a dedicar tu vida para servir a Dios si ni vas a tener para comer? ¿Quieres tener una vida infeliz? ¿Vas a tener problemas con tu esposo o con tu esposa? Dedícate al ministerio si quieres ser infeliz. Hermanos, muchas veces Dios permite esto y muestra a través de su misericordia planes específicos para personas específicas. Y cuando Dios ha comisionado específicamente a una persona, Él se encarga de sostenerle, llevarle y dirigirle. No hay lugar más seguro que dentro de la voluntad de Dios. Amén. Es cierto que Dios se manifiesta y da su misión a personas. Pero, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la forma en la que usted y yo podemos entender? ¿Cuál es la carta de presentación? Cuando nosotros, digámoslo así, en ocasiones, yo creo que más antes que ahora, se daban tarjetas de presentación, ¿verdad? Que decían como que lo que haces y quién eres, y, ¿verdad? Y te sentías importante porque tenías una carta de presentación. ¿Qué argumentos ha dado Dios para confiar en que Él va a cumplir esa misión santa, que se va a manifestar de manera santa en mi vida por medio de su presencia? Mira lo que dice versículos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y Él les dijo, el Dios de vuestros padres
me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. ¡Wow! La tercera razón por la que vamos a confiar en Dios y debemos confiar es porque Dios se ha revelado por medio de su nombre santo, por su nombre 3 veces santo. En estos versos encontramos una pregunta que Moisés, surge de un Moisés incapaz de decir: bueno, Señor, yo voy al pueblo y les digo, Dios me ha enviado, y me van a decir: bueno, sí, ¿y quién te envió? A ver, ¿cómo sabe? A ver, ¿qué prueba nos das de que es verdad lo que tú nos estás diciendo? ¿Qué carta de presentación nos das de aquel que te envió? Y Moisés recibe un hermoso mensaje. 14: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vemos la manifestación del nombre de Dios, del santo nombre de Dios. Dios revela a Moisés que él estaría actuando en su pueblo y que él es la razón de esta encomienda santa que le acaba de dar. Y en él, en la tarjeta de presentación de Dios, dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me he enviado. Y esta es su credencial. Su nombre, que es sobre todo nombre, es suficiente para describirle. Su nombre es su carta de presentación. Por ello pide a Moisés que vaya a los ancianos y a quienes son líderes del pueblo para que conozcan que Dios se ha revelado y que se ha hecho cercano, tan cercano que les ha dicho su nombre. El nombre por el cual sería recordado por los siglos de los siglos, por todo el tiempo. La manifestación de este nombre santo de Dios. Hermanos, cuando usted piensa en una marca confiable de electrodomésticos, ¿en cuál piensa? Quiero escucharlo. Usted dice: ¿sabes qué? De las cosas de la casa, esta marca es 100% confiable. ¿Cuál diría, hermano? Por ejemplo, Sterizer, ¿yo? ¿Usted, mira? Ok. ¿Qué otra? Cuando piensa usted en coches, en vehículos, ¿qué marca es confiable, duradera, tremenda? Bueno, dicen, hermano. Algunos dicen Nissan, otros dicen Toyota. Pero todo lo que hagan los japoneses, ¿verdad?, tiene fama de durabilidad y de que va a ser eterno. Ok, ¿y de aparatos electrónicos, de teléfonos celulares o de tablets? ¿Qué marca piensa usted que es confiable? Algunos dicen Apple, algunos Samsung, ¿verdad? Estas marcas como muy confiables, ¿verdad?, que tienen muchos años. Bueno, solo para dar fe de esto, en algunas ocasiones el Señor, alguien me regaló una tablet. Hermanos, esa tablet tiene como 14 años y sigue funcionando. O sea, está bien desactualizada y ya no se puede, pero sigue funcionando. De la manzanita. Descontinuada por las actualizaciones, pero funciona. Mientras la cuides, mientras utilices correctamente, hasta todavía tiene batería. Todavía funciona. Y yo decía: wow, confiable. Hermanos, ¿por qué nosotros pensamos que los aparatos o que estas marcas son confiables? Cuando viene ese nombre que usted acaba de mencionar, ¿por qué viene esa palabra confianza? Porque hemos probado su confianza. Porque hemos probado que ese aparato es digno de que yo confíe en él. Hermano, si usted ha leído la palabra de Dios, el nombre de Dios es más confiable que cualquier marca sobre esta faz de la tierra. ¿Conoce usted un nombre de Dios? ¿Recuerda alguno? ¿Puede decirme alguno? Jehová Jireh. ¿También? ¿Alguien más? El Shaddai, el poderoso. Adonai. ¿Qué otros nombres de Dios tenemos? Hermanos, hay muchos nombres de Dios y cada uno de estos nombres revelan una faceta del carácter de Dios. Cada nombre nos recuerda al gran Dios, al justo, al santo, al proveedor, al guardián, al fuerte, al poderoso, al Dios de paz. Hermanos, su nombre santo, 3 veces santo, es su carta de presentación.
No requiere mayor carta de presentación. Pero si usted quiere conocer cuál es su carta de presentación, tome este libro y empiece a abrirlo y leerlo. Amén. Y se dará cuenta que en él encontrará la descripción de ese nombre, de ese 3 veces santo. Eso es suficiente y su prueba nos las ha dado por medio de su palabra. Amén. Es cierto que Dios se manifiesta a través de su nombre. Y Dios ha mostrado cómo Él actúa. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que todo lo que sucede en esta vida me incluye también a mí? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios va a guiarme a hacer las cosas que Él quiere que haga? Miremos por favor los versículos 16 al 22 para terminar este capítulo. Dios le dice a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra donde fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Note y ponga atención en esta frase. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días en el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¡Wow! Dios se ha revelado por medio de su dirección santa. No solamente a través de su presencia, no solamente a través de la misión, no solamente a través de su nombre, sino ahora también por su dirección santa. Dios le da el plan a Moisés y le dice qué es lo que va a pasar. Y en el plan soberano de Dios ya está todo trazado. Dios le dice: vas a hacer esto, va a haber esta oposición, pero yo voy a hacer esto, y es más, te voy a bendecir. Wow. Dios le da el plan a Moisés y le dice lo que hacer, le da los pasos a seguir, y la función de Moisés es seguir los pasos del plan que Dios le ha dado. Hermanos, qué difícil es a veces seguir los pasos del plan que Dios nos ha dado. Pero aún Moisés, al recibir estos pasos, este decreto de Dios, debe ir a buscar a los ancianos para decirles que Dios ha hablado y que recobren esperanza, porque Dios les va a librar. Por todo ello, habrá diferentes respuestas. La respuesta de los ancianos, que Moisés pregunta ellos van a decir: Señor, pues Moisés, ¿cómo vienes tú? ¿Con qué autoridad? Bueno, la autoridad de parte de Dios. Y dirán: ok, pues ahora él y los ancianos del pueblo van a ir a Faraón. Y esta enseñanza nos dice que Moisés debe poner atención, porque el rey de Egipto no los va a dejar ir. Miren lo que dice el versículo 19. Versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás que van a ofrecer sacrificios. Versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, y yo mostraré mis maravillas, dice Dios. Y aquí hay varios elementos, hermanos, importantes, y el primero tiene que ver con el propósito de ser liberados. Dios tiene un plan. Dios dirige a Moisés para liberar a su pueblo, para libertar a su pueblo, pero con un plan, con un propósito. Dios no los salva para que disfruten sus deleites y solamente para que estén viviendo y sin propósito alguno. No, Dios le da una comisión específica, y Dios les dice: vas a hacer esto por esta razón, porque yo te voy a librar de aquí para que me sirvas. Dios tiene un plan y dirige a Moisés para liberar a su pueblo.
no para que vayan en pos de otros dioses, no para que vayan y ofrezcan sacrificio a los dioses de Egipto, no. Dios los va a salvar para que le sirvan a Él. Dios libra a su pueblo para que le sirvan. El tema del libro de Éxodo. Salvados para servir. Y este preciso deseo de Dios, que salgan de Egipto para servirle, es lo que Faraón va a usar para decir, si es por esto, no vas. El segundo elemento es con relación al deseo de Faraón. Dios dice que solamente por mano poderosa será librado el pueblo, y nos dice que el deseo de Faraón es no dejarlos ir. Y aquí tenemos entonces un asunto. Si el que dirige el gobierno de Egipto dice no los voy a dejar ir, entonces ¿qué vamos a hacer? Dios dice, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Y la palabra maravillas aquí es lo que nosotros traduciríamos con todas mis obras portentosas, con todos mis milagros. En el libro de Juan se utilizaría la palabra todas mis obras. ¿Por qué, hermano? Porque las obras de Dios, que para nosotros son cosas increíbles y fuera de lo ordinario, para Dios son solamente quién es Él. Es fruto de su trabajo, es fruto de lo que Él es, emanan de Él. Para nosotros es increíble, es maravilloso, es un hecho portentoso. Y Dios dice, claro, pues es lo que yo soy. Lo imposible del hombre es la obra cotidiana de Dios. Increíble. Y aquí tenemos algo interesante también. Dios endurece el corazón de Faraón. En pasajes más adelante vamos a encontrar esta verdad. Pero vemos aquí al inicio que dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino con mano fuerte. Parece ser que es el deseo de Faraón lo que no va a dejar al pueblo salir. Pero también vemos que en otro pasaje dice, Dios endurece el corazón de su pueblo. Y precisamente de Faraón, para mostrar su poder y su gloria. Parece ser que Faraón estaba ya como medio titubeante, pero Dios obra para su propia gloria. Y hermanos, he aquí un misterio. ¿No que era el deseo de Faraón no dejar ir al pueblo? Sí, entonces Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo Dios dirige cosas que aún podrían ser hechas en contra del deseo de Dios? Hermanos, ha pasado antes. En el libro de Génesis, cuando José es vendido como esclavo en Egipto, José en 39:2 dice, la mano de Dios estaba con José mientras tocaba todas las cosas de Faraón. Y José más adelante en los capítulos 48 le dice, no se preocupen, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Jehová lo encaminó a bien. Dios encausa todas las cosas por medio de su soberana dirección. Y el tercer elemento, y para terminar, tiene que ver con la gracia de Dios a su pueblo. Tiene que ver con esta gracia redentora, salvadora y que da a manos llenas. Dice en la escritura, el versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgas no vayas con ¿qué? Con las manos vacías. Cuando Dios está dirigiendo, hermano, Dios no permite que vayas con las manos vacías. Dios cuando da bendición la da manos llenas. Dios daría a los israelitas gracia, que aún en el plan de Dios las alhajas de plata y de oro son para el pueblo de Dios. Son para que los usen los hijos de aquellos que van a salir librados de Egipto. Y esta es promesa para ellos. Hermanos, quisiera animarnos a pensar que Dios es quien está dirigiendo el plan. Y cuando es así, el plan siempre resultará a manos llenas. Dios no deja a sus hijos con las manos vacías. Hermanos, y como ilustración breve, en nuestra iglesia había uno de los pastores que se llama Josué González. Este hermano trabajaba en el gobierno federal y tenía un puesto muy bueno. Era supervisor a nivel federal del programa que antes era Oportunidades. Era un hermano tremendo. Y tenía un puesto que solamente por diferentes cosas podría haber sido librado. Él decidió dejar de trabajar allí para comenzar a servir en la iglesia a tiempo completo. Y no solo pasó esto, sino que después, por la gracia de Dios, siguió él trabajando. Y no solamente dejó de estar trabajando allí, sino que su futuro ya cercado
ya fijo y seguro, lo dejó en manos de Dios y ahora es pastor en una iglesia en Saltillo, ministrando y siendo de bendición a una iglesia local. Hermanos, Dios se encarga de dirigir, y cuando Dios dirige, Dios da a manos llenas. Porque Dios se ha revelado personalmente, tú debes confiar en que Él está contigo. Dios es un Dios poderoso, de gracia, de misericordia y de bondad. Pero por desgracia, aunque esto nos es enseñado, aunque nos los prediquen cada semana, muchas veces nuestra tendencia será ignorar esta verdad. Todo está bien para aquel que no vino. Todo lo que Dios está hablando es para aquel que no vino, para aquel hermano que necesita escuchar la voz de Dios. No, Dios está hablando y buscándote a ti. Amén. Amén. Dios se ha revelado por medio de su presencia en nuestras vidas, para que tú y yo podamos confiar en Él a través de conocerle. Por medio de su misión santa entendemos la ardua labor que tenemos como creyentes y aún más para aquellos que Dios está orando para que les sirvan en áreas específicas. Dios tiene una carta de presentación, su santo nombre. Y en esta palabra y en esta frase de su santo nombre tiene su carta de presentación y es más que suficiente. Él es digno de toda confianza, porque Él incluso dirige el plan que sobrepasa en gracia y en bendición. Debemos entender que Dios no nos necesita, hermanos. Dios puede hacerlo todo sin mi ayuda. Es más, a veces usted y yo le vamos a estorbar a Dios, pero Dios en su gracia y en misericordia nos transforma para incluirnos en su plan, aún a pesar de que le fallamos. ¿Qué está usted dispuesto a hacer? ¿Qué está usted dispuesto a dejar? ¿Qué está usted dispuesto a confesar para que Dios cumpla su plan e impacte su vida por medio de su santidad? Solamente teniendo una relación personal con Él, usted puede y debe confiar en que su presencia le acompañará cada día, en cada instante, porque depende de Dios y no de usted. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites conocer tu palabra. Ayúdanos, Señora, a crecer en ella. Ayúdanos a ver esa presencia manifiesta de Dios a través de su santidad que obra en nuestras vidas, a través de su misión, a través de la comisión que nos ha dado como creyentes en la iglesia y también de maneras particulares. Ayúdanos, Señor, a ver el nombre, que es sobre todo nombre, como algo digno de confianza, de admiración. Y ayúdame, Señor, a poder confiar en que tú diriges cada cosa y siempre llenas con gracia y bendición en cada instante. Guíanos, Padre, a conocer, a saber de tu palabra y entender, de conocer y entender que tú eres el Dios 3 veces santo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Gracias te damos en Cristo. Amén. Amén.